Hola, soy Oriol Millán de Arba Litoral. Estoy aquí con Silvia y estamos en un punto de la serra de la cordillera prelitoral, en un bosque secundario en el que abundan tanto Pinus halepensis como Pinus nigra, porque nos encontramos a cierta altura ya. Pinus nigra es un pino que alcanza mayor envergadura y que vive a más altura que Pinus halepensis. Y vemos ya que ya está evolucionando hacia un bosque mixto de frondosas, concretamente de encina, Quercus ilex, y quejigo, Quercus faginea. Son las dos especies que parece que vayan a sustituir aquí al pinar. Esta parte todavía estamos en una fase intermedia en la que todavía aparecen algunos pinos jóvenes, pero ya se empieza a ver cómo se están formando aquellos dos estratos que os decía. Como veis aquí, que se ve unos pinos que medirán unos 10 o 15 metros de altura, y debajo tenemos unas encinas que medirán unos 5 o 6 metros de altura. ¿Lo veis? Y se va formando un estrato doble en el bosque. Al encontrarnos en una zona de cierta altura, ya se nos mezclan especies mediterráneas como este brezo, Nerica multiflora, con especies submediterráneas, incluso eurosiberianas, como este enebro común, un Juniperus communis. Tenemos también el majuelo, que forma parte, al igual que el enebro, de las orlas que acompañan al bosque. Aquí vemos también cómo va quedando algunos pinos dispersos sobresaliendo por encima del encinar, pero fijaros que una vez estás dentro del encinar se ha creado dentro un ecosistema más húmedo, más umbrófilo, y aquí es imposible la germinación de nuevos pinos. Es demasiado húmedo. De manera que el nuevo bosque está impidiendo que salga el antiguo bosque. Aquí lo vemos también, cómo va cambiando en este nuevo sotobosque de un encinar todavía a medio formar. Todavía no está hecho del todo este encinar, pero hay tanta sombra que puede vivir el acebo. ¿Veis aquí el acebo? Puede vivir la rusca, galgerán le llamamos aquí. Abundan también los musgos, las hiedras, y no encuentro ahora ningún ejemplo para enseñaros, pero desde luego, claro, los hongos. Y mientras tanto, como torres, algunos pinos supervivientes van quedando por encima del frondoso encinar. Esto me parece muy interesante para las aves. Aquí Silvia ha encontrado también un serval, una especie caducifolia que da un tono de color. Vaya, ya hemos topado con el Homo sapiens. Aquí tenemos un acebo cargado de fruta, un alimento muy valioso para la fauna en invierno. En este caso se trata de un acebo con un tamaño, para tratarse del sistema litoral catalán, espectacular. Precioso. Precioso. Vedle ahí su tronco.
Bueno, pues así es como evolucionan algunos bosques del sistema litoral, en este caso concreto en la cordillera prelitoral, a una altura de entre 500 y 1000 metros de altura.